Muchas bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos que nos están acompañando en esta serie. Ya estamos en el tema número 2 de la serie. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Con este versículo en mente me gustaría tener una palabra de oración. Acompáñenme, por favor. Eterno y amante Padre que estás en el cielo, en esta hora, al estar ante su presencia, le damos las gracias porque entendemos que nos amas y quieres lo mejor para nuestras vidas. Te pedimos en humildad que nos concedas el don de tu Santo Espíritu para poder entender lo que tu palabra nos quiere decir. En tus manos de amor nos encomendamos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir avanzando con este tema número 2 y me gustaría ir a una historia bíblica que la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 37. Pero antes me gustaría que escuche lo que voy a decirles. Como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de más valor que sus biografías. ¿Por qué son valiosas las biografías bíblicas? Porque éstas se diferencian de todas las demás porque son absolutamente fieles a la realidad. No como las biografías humanas, porque el que escribe biografías humanas simplemente mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, que es omnisciente, mira hasta lo profundo del corazón y entiende las intenciones que el ser humano hace o las intenciones que el ser humano tiene cuando hace las cosas. Por lo tanto, al momento de inspirar para que escriban de esa biografía, nos desnuda de manera clara y contundente a la persona biografiada. Así que, como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de más valor que sus biografías. Teniendo en cuenta esta aclaración, me gustaría que vayamos a Génesis capítulo 37. En Génesis capítulo 37, la Biblia nos habla José vendido por sus hermanos. Y es interesante porque José tenía 11 hermanos, tenía su padre y su padre 4 esposas. Lea tenía 6 hijos, Raquel tenía 2 hijos, Bila tenía 2 hijos y Silpa 2 hijos, en total 12 muchachos. Ahora, la familia de José era una familia disfuncional, una familia poco común, porque las consecuencias de la poligamia tristemente se manifestaron en esa familia. Ese terrible mal, el mal de la poligamia, tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Así que imagínense ustedes 4 madres. Los celos de esas diversas madres pues habían amargado la relación familiar y los niños, los hijos, habían crecido contenciosos e impacientes al control y cometieron graves errores. Sin embargo, hubo uno que era de carácter muy diferente. Y me estoy refiriendo a José, el hijo mayor de Raquel, cuya hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y corazón. Era puro, activo y alegre. Además reveló seriedad y firmeza moral. José se deleitaba en obedecer a Dios.
era benigno, fiel y veraz. Todas esas características tenía este muchacho, que era diferente a los demás. En Génesis capítulo 37, en el versículo 2, me gustaría leer el versículo 2 que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, que son Dan y Nectalí, y con los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Lo que yo quiero resaltar aquí es simplemente esto. ¿Cuántos años tenía José según el registro bíblico que acabamos de leer? Dice la Biblia, José siendo de 17 años. 17 años tenía José. Tenga presente eso. Ahora, yo no sé cuántos años José tenía cuando murió su madre. Cuando murió su madre Raquel. Cuando se muere una madre, ¿cómo queda un niño? ¿Cómo queda un adolescente? ¿Usted se imagina el vacío que le quedó a José al morírsele la madre? ¿Sobre quién se depositaron sus afectos o se dirigieron sus afectos cuando ya no estaba la madre presente? Pues la persona que tenía viva era el padre. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora leamos el versículo 3 de Génesis 37, que dice así: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Yo aquí no quiero justificar en nada a Jacob, porque las acciones que un hombre hace deben ser bien pensadas y bien calculadas para que no vea consecuencias posteriores. Yo aquí solo voy a hablar de José. José se queda sin madre, sus afectos se le apegan al padre, y por ser activo, alegre, dispuesto, temeroso de Dios, su padre lo ama, lo llega a amar más que a los demás. Pero cuando sucede eso, dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Triste realidad la que estamos leyendo. Los hermanos llegaron a aborrecerlo. Ahora Josué tiene un sueño y se los cuenta a los hermanos, y después de contarle el sueño, dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Estoy tratando en este tema de establecer más o menos el contexto en el que me voy a manejar para poder empezar a sacar las lecciones que tendremos la oportunidad, si Dios lo quiere y si se lo permitimos, aplicarlas en nuestras vidas. Porque recuerde, como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que sus biografías. El padre es Jacob y el hijo José. Y a José dice la Biblia que los hermanos empezaron a aborrecerle a tal punto que no podían hablarle pacíficamente. Después voy a resaltar eso. José tiene otro sueño, y se los cuenta a sus hermanos, y el sueño era más o menos así: que el sol, la luna y 11 estrellas lo habían adorado. El padre medio que lo quiso reprender, pero dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia.
Y en ese contexto, en la que se encontraba los sentimientos de los hermanos hacia José, de que lo aborrecían, de que lo envidiaban, de que no le podían hablar pacíficamente, ellos, como eran pastores, tenían que trasladarse de un lugar a otro, así que los hermanos mayores de José, 10 de ellos, se fueron hasta Siquén a apacentar las ovejas. Y como Jacob no tenía noticias de ellos por varios días, llamó a José para que vaya a averiguar de ellos y le traiga noticias. Y dice el versículo 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Cada declaración que viene saliendo de la palabra de Dios es muy significativa porque de alguna manera nos va mostrando qué clase de hombre es o qué carácter tiene el hombre cuando se menciona ciertas características. Y lo primero que José hace cuando su padre lo llama para enviarlo a Siquén en busca de sus hermanos es, heme aquí. Una disposición, una obediencia. No era esos muchachos consentidos que no querían hacer caso ni querían ir a la tienda a comprar, o como dicen en Dominicana, al colmado. No, no, no. Sepa que de Hebrón hasta Siquén, Hebrón es el valle donde ellos se encontraban, de Hebrón hasta Siquén había nada más ni nada menos que 80 kilómetros. O sea, 50 millas. Y cuando llega a Siquén, no los encuentra allí. Y preocupado empieza a averiguar por ellos, y un hombre le dice, yo escuché que iban a Dotán, y de Siquén a Dotán todavía faltaban 25 kilómetros. Ya había viajado 80. Todavía le quedaban 25 kilómetros, que son más o menos 15 millas. Pero dice que él se apresuró, olvidándose de su cansancio, con el único fin de mitigar la ansiedad de su padre y encontrar a sus hermanos, a quien amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él. ¡Qué muchacho, mis queridos amigos! Qué característica, qué carácter, qué disposición. Dios estaba trabajando en el corazón de ese joven. Y termino este tema con el versículo 17. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Mis queridos amigos, continuamos en el próximo tema. Que el Señor pueda ayudarnos a entender lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muchas bendiciones. Y continuamos en el próximo tema. Que Dios me los guarde. Amén.